La mañana del 15 de abril de 1957, el cielo de Mérida fue testigo de una tragedia que sacudió a México entero. Pedro Infante, el ídolo inmortal, había caído del cielo en un estruendo de fuego y metal retorcido. La versión oficial fue clara: un fallo mecánico, una maniobra imposible, un final inevitable. Pero, ¿y si la verdad fuera otra? ¿Y si la muerte de Pedro Infante no fue un accidente, sino el desenlace de un plan meticulosamente orquestado? A lo largo de los años, rumores y teorías han surgido, apuntando a una conspiración oculta tras la trágica caída del avión. Algunos creen que alguien quería verlo muerto. Otros, que él mismo planeó desaparecer. Esta es la historia que nunca se contó. Mérida amaneció con un sol brillante aquel lunes de abril. Pedro Infante, acostumbrado a desafiar los cielos tanto como al destino, subió a la cabina del avión C-87 con la misma confianza que tenía al enfrentar las cámaras. Lo que no sabía era que aquel sería su último vuelo. O al menos, eso se nos hizo creer. El aparato despegó sin problemas, pero apenas un par de minutos después, algo falló. Un testigo diría más tarde que escuchó una explosión antes de que el avión comenzara a descender. Otros aseguraron haber visto una estela de humo negro, como si el motor hubiera sido saboteado antes de despegar. La caída fue rápida, brutal. El impacto con el suelo dejó un cráter humeante y un montón de restos calcinados. Entre ellos, el supuesto cuerpo de Pedro Infante, pero algo no encajaba. Los primeros en llegar a la escena comentaron que el cuerpo encontrado no parecía el del ídolo. La prensa oficial pronto acalló esas voces, dando por sentado que el cadáver pertenecía a Infante. Sin embargo, los rumores nunca desaparecieron. Algunos aseguraban que Pedro había estado en la mira de la industria cinematográfica, que su creciente poder incomodaba a ciertas figuras del medio. Otros decían que tenía enemigos en las altas esferas del gobierno, hombres que no podían permitir que siguiera vivo. El avión, según las investigaciones, se desplomó por una falla en los controles. Pero quienes conocían el mundo de la aviación aseguraban que un piloto experimentado como Pedro no habría cometido un error tan fatal. Entonces, ¿qué sucedió realmente? El rumor más inquietante hablaba de un sabotaje. Se decía que alguien había alterado el sistema de la aeronave antes del despegue, asegurándose de que no llegara a su destino. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Y por qué? Las respuestas parecían estar enterradas bajo el mismo fuego que consumió el avión. Pero si este accidente fue realmente un asesinato, entonces la historia de Pedro Infante está lejos de haber terminado. 8 años antes de que el mundo llorara la muerte de Pedro Infante, el destino ya había intentado arrebatárselo de los cielos. O al menos, eso nos hicieron creer. El 30 de octubre de 1949, Pedro pilotaba su avión militar Consolidated el B-24 sobre el estado de Michoacán cuando, de repente, todo se volvió caos. La aeronave comenzó a temblar, el motor rugió con una potencia extraña y, antes de que pudiera reaccionar, una de las alas perdió estabilidad. Pedro luchó con los controles, intentando mantener el avión en el aire, pero la gravedad terminó ganando la batalla. La caída fue violenta, pero Pedro sobrevivió. Fue rescatado con graves heridas, fractura en el cráneo, lesiones en el brazo y la pierna, pero con vida. Para muchos, fue un milagro. Para otros, una advertencia. La versión oficial dictaminó que el accidente había sido causado por una falla mecánica. Pero aquellos que conocían la aeronáutica sabían que un avión de ese calibre no fallaba de esa manera sin una causa externa. Algunos pilotos aseguraban que alguien pudo haber manipulado el sistema de vuelo antes del despegue. Un saboteo calculado para parecer un accidente. ¿Por qué querrían deshacerse de Pedro Infante en aquel entonces? Para 1949, Pedro no era solo un actor y cantante, era una institución. Sus películas dominaban la taquilla, sus canciones eran himnos del pueblo y su influencia comenzaba a traspasar fronteras. Pero detrás del ídolo, había un hombre con ambiciones. Se decía que Pedro quería independizarse de los grandes estudios, romper con los monopolios del cine mexicano y tomar el control de su carrera.
Para algunos, eso significaba desafiar a poderes que no estaban dispuestos a ceder terreno. Otros rumores apuntaban a razones más personales. Pedro Infante era un hombre de pasiones, y su lista de amores y amistades poderosas era tan extensa como peligrosa. Se decía que había cruzado ciertas líneas, involucrándose con mujeres conectadas con figuras de peso en el ámbito político y empresarial. En una época donde las traiciones se pagaban con sangre, un accidente podía ser la solución perfecta, pero el plan falló. Pedro sobrevivió. Lo que nadie sabía en ese momento es que ese no sería su último vuelo accidentado, ni el último intento por borrarlo de la historia, porque si aquel primer accidente fue una advertencia, el segundo fue el golpe final. Mérida, 1957. La ciudad aún dormía cuando Pedro Infante llegó al aeródromo. No era la primera vez que pilotaba un avión ni sería la última, al menos, eso pensaba. Pero lo que Pedro no sabía es que, desde la noche anterior, su destino ya estaba sellado. El C-87 esperaba en la pista, un avión de carga reconvertido en transporte civil. A simple vista, todo parecía estar en orden. Pero alguien, en algún punto de la madrugada, se había asegurado de que no lo estuviera. La versión oficial diría que fue un fallo en el motor, que Pedro, confiado en su habilidad como piloto, intentó un aterrizaje de emergencia y que, al perder el control, se precipitó contra el suelo. Sin embargo, hay quienes aseguran que el avión nunca tuvo oportunidad de aterrizar, porque había sido manipulado antes del despegue. Algunos mecánicos del aeródromo hablaron de irregularidades en el mantenimiento del C-87. Se decía que alguien había tenido acceso a la aeronave en la noche y que ciertos componentes del motor pudieron haber sido alterados para fallar en pleno vuelo. Pero esa versión fue rápidamente silenciada. ¿Por qué querrían sabotear el avión de Pedro Infante? Los rumores apuntaban en varias direcciones. Algunos decían que Pedro tenía demasiados enemigos en la industria del cine y la música. Su deseo de independizarse, de controlar su carrera sin intermediarios, molestaba a quienes veían en él una mina de oro. Otros aseguraban que su vida personal estaba llena de conflictos peligrosos, amores prohibidos y amistades que le advirtieron que tuviera cuidado. Incluso se llegó a hablar de un problema mayor, que Pedro había descubierto algo que no debía, algo que lo convirtió en un blanco. Sea como sea, lo cierto es que el avión cayó demasiado pronto. A solo 2 minutos del despegue, la nave comenzó a descender de forma incontrolable, como si los controles no respondieran. ¿Fue un fallo mecánico? ¿O la culminación de un plan meticulosamente calculado? Lo más inquietante fue lo que ocurrió después del accidente. Los testigos aseguraban que el cuerpo encontrado en el lugar no tenía el mismo aspecto que el Pedro Infante que todos conocían. La identificación fue rápida, casi forzada.